camina. Amén, gloria al Señor Jesucristo, amado Padre. Gracias te damos, Señor, en este día por darnos la oportunidad de otra vez estar en contacto con tu hermosa palabra entre todos nuestros hermanos. Te damos las gracias porque sabemos que todas las enseñanzas son importantes para que vayamos aumentando nuestro conocimiento de tu palabra, Señor, y ese bagaje que vamos adquiriendo cada semana, cada vez que estamos en contacto en grupo. Esta palabra fortalece nuestra fe y nos muestra tu gran amor, Señor, sobre todo, Señor, tu gran amor hacia tu pueblo, Señor. Gracias, Padre mío. En este día vamos a ver un tema que se llama la muralla. La muralla. Sabemos que en la vida de todo ser humano vemos muros, vemos obstáculos que nos impiden conocer al Señor, que nos impide hacer una vida realmente en Cristo, que incluso nacemos en el lado oscuro de muchos familiares no conocemos al Señor y sabemos que hay gente que está mucho peor que nosotros, pero también nosotros nos sentimos mal porque sabemos que en el fondo sentíamos en nuestro corazón que había cosas que no estaban bien, que no eran congruentes con lo que dice la palabra y pensábamos que estábamos en lo correcto porque así nos habían indicado nuestros padres, nuestros abuelos, que era lo apropiado. Y claramente ya con el pasar del tiempo, cuando conocemos al Señor, nos damos cuenta de que esas eran murallas puestas por la misma sociedad y por el demonio, que es la que los manipula, porque es el dueño del dinero, el demonio, del dinero más fácilmente ganado según ellos, y los induce hacia lugares y formas de ser que no tienen nada que ver con Dios. Y es lo que prevalece desgraciadamente en la sociedad actual desde hace muchísimos siglos, por decirlo así, de que el amor al dinero es lo que nos acerca más al abismo y está lleno de obstáculos, llenos de murallas y, y solamente la fe en el Señor es lo que nos hace ir derrumbando obstáculos y en un momento determinado nos llega a resplandecer la luz de nuestro Señor Jesucristo y con eso empezamos a cambiar nuestra vida. Es lo más hermoso de esto. Gracias, Señor precioso, por darnos la oportunidad de estar en este lado en este lado del túnel, donde estamos llenos de luz por tu gracia santa, Señor. En el hermoso nombre de Jesús te doy las gracias, amado Padre. Amén. Empezamos. El tema de hoy es la muralla. Van a ver que sí es cierto lo que se dice. Hay muchas murallas, pero todas se caen ante el amor, ante la fe en el Señor. Es lo más importante. Es una enseñanza maravillosa de nuestro Señor y vamos adelante en el nombre de Jesús. Hoy es domingo 14 de agosto del 2022 y vamos a ver la muralla en el nombre de Jesús. Primera de Josué 1:8. Dice la palabra de Dios. Sabemos que Josué es el hombre que estuvo siempre unido, tratando de ser siempre un siervo fiel de Moisés, y fue él el que siguió con la obra de Dios, y así va preparando el Señor a su gente. Siempre hay alguien que va a seguir la obra de un varón de Dios, y aquí le tocó a Josué. Y este 1:8 se dice claramente cuál es la finalidad del Señor: que su pueblo siga caminando por el camino estrecho, por el camino lleno de problemas, pero lleno de luz y de amor del Señor Jesucristo. Le dice el Señor a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Era el tiempo ya había entregado la estafeta, como en las carreras de, de relevos,
y entregó la estafeta a Josué, Moisés, y Josué empezó a caminar con el Señor. Luego nos vamos ahí a Josué 2.1. Josué 2.1 dice la palabra de Dios: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y pasaron allí. Ahí posaron ahí. Amén. Ahí se mantuvieron a salvo. Y posaron ahí. De ahí nos vamos. Es importante esto. O sea, Josué ya había pasado el Jordán. Más al rato vamos a leer eso, pero lo importante es que entendamos que todo hay un propósito de Dios. Necesitaba a su nuevo líder, necesitaba que el líder fuera aceptado por su pueblo, que tuvieran confianza como Moisés. La gran mayoría del pueblo le decía que sí, que ellos creían en él y todo, pero en realidad había que mostrar de parte de Dios su poder y su respaldo hacia Josué. Y Josué, ya que pasaron el Jordán, tenían como objetivo tomar la ciudad de Jericó. Y, él envió 2 espías y fueron a ese lugar y fueron protegidos por Rahab. Los escondió en la parte de arriba de su casa, que daba su ventana daba hacia fuera de la ciudad. Era un lugar propicio para hacer las cosas y trabajar bien con el Señor. Entonces estos muchachos fueron protegidos por ella y escondidos en la parte de arriba de su casa. Tenía lino, tela, me imagino que había paquetes o no sé, bultos, que ahí los escondió. Y luego ya cuando se fueron los que iban a buscarlos, porque se dieron cuenta cuando entraron, pero no se habían dado, o sea, no tenían la certeza dónde estaban. Entonces fueron allí con ella y le dijeron que le dijeran qué había pasado con ellos. Y ella dijo que no, que se estaba haciendo noche y que se fueron y que no sabía hacia dónde se habían ido. Pero en cuanto se fueron aquellos, subió hacia ellos esta Rahab y les dijo que ella sabía que tenían la forma de escapar, y les dijo que fueran al bosque y que estuvieran 3 días ahí y que después ya podían tomar su camino. Pero les dijo que ella todo el pueblo de Jericó había oído las maravillas de Dios cuando había pasado el Mar Rojo, y ella le dijo que esto que había pasado, tenían mucho temor de que fueran destruidos por Jehová. Bueno, hasta ahí vamos más o menos orientados. O sea, el nuevo líder, Josué. Vamos a leer el versículo Josué 2, del 8 al 24. Es lo que le estaba yo leyendo ahorita, bueno, diciendo, porque no era de memoria. Ahorita vamos a ver Josué 2, 8 al 16. Dice del 8: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. El temor habían oído cuando el Señor había hecho las maravillas que había hecho y destruido a los 2 pueblos que estaban del otro lado del Jordán. Y todo llega en esa área y les llegaba todas las noticias de ese Dios todopoderoso, el Dios hebreo. Dice: porque hemos oído de que Jehová hizo secar las aguas
del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Amén. Todas las noticias estaban ahí, no necesitaban muchos medios de comunicación, pero los que había eran muy efectivos. El número 11 dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella tenía fe, sentía temor de Dios. Por eso les ayudó a estos chicos. El 12 dice, os ruego pues ahora que me juréis que por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Eso es tener gratitud por la gente, saber aceptar cuando alguien te hace un favor y tienes que responder con gratitud. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Amén. Ahí está explicado todo esto, es muy importante. Y que cómo el Señor iba mostrando su poder, y para que vieran quién estaba protegiendo al pueblo de Israel, y sembraba temor en todos los pueblos que estaban en contra del suyo, y a la vez ganaba adeptos para él, porque sentían fe en él, porque protegía a los que no, aunque no fuesen israelíes, aunque no fuesen del pueblo hebreo, él les correspondía con el afecto, con su vida, y los aceptaba como parte de su pueblo, como sucedió con Rahab, que vino a formar a instancias posteriores, vino a formar parte de la dinastía del Señor Jesucristo. Amén. Fíjese qué cosas, ¿no? Dios, aunque usted sea una persona que está equivocada en su forma de vida, o equivocado, hermano, Él no ve más que el corazón cuando está arrepentido. Ahí dice claramente que era una prostituta, que no era una cosa agradable a Dios, pero ella se convirtió en parte de la dinastía del Señor Jesús. Qué cosas tan maravillosas, ¿no? De ahí vamos a Hebreos 11:30. ¿No entendí? Es el 24, José 8. Sí, de veras. Es el 24, ¿no? Ya leí eso. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Esto es lo que sucede después del ir a espiar y todo eso. Y empezó todo la maravilla de lo que es una muestra de poder y de fe del pueblo hebreo. El regalo de Dios a ese pueblo, porque hizo lo adecuado delante del Señor. De ahí nos vamos a Josué 6:12 al 21.
No, vamos antes a otro, espérate, ese ya lo tengo aquí en la Biblia. Permíteme. Vamos a narrar la forma en que el Señor los hizo que atravesaran el mar, digo el río Jordán, y cómo se ve que el pueblo sí está obedeciendo al Señor. Dice, dice la palabra de Dios en Josué 3, Josué 3, 3:1 dice, Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hacia el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. En realidad esto no venía en el tema original, pero yo pensé que es importante que sepan qué pasó ahí, porque digo, es que no se pueden quedar nada más con la idea de que pasaron el Jordán y no saben cómo estuvo, ¿no? Es una cosa maravillosa lo que pasó ahí. Y me opté por agregarlo ahorita, fuera de lo que hay en la computadora, pero es muy importante, hermanos. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, ahí va el instructivo de lo que tienen que hacer. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, o sea, tras de ella. ¿De acuerdo? A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. O sea, tiene que estar lejos del arca. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hasta mañana hará mañana maravillas entre vosotros, hará mañana maravillas entre vosotros. El Señor ya le había dicho que iba a ser una maravilla, pero ya estaba ya hasta programado el tiempo y la fecha, ¿no? Porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Le dijo que se santificaran. ¿Cómo? En oración ayuno, hermano, es como se santifica el pueblo de Dios. El número 6 dice, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo, y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte. Ahí está lo que les decía, tenía que mostrar su poder y su amor hacia su pueblo, y a la vez engrandecer a su líder, que era el que los iba a atravesar a través del Jordán. Perdón, es un pleonasmo, perdón. Los iba a llevar a través del Jordán, y eso era la maravilla que iba a realizar el Señor. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Amén. Gloria al Señor. Le está prometiendo que lo va a apoyar. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. O sea, van a entrar caminando y cuando se mojen sus pies, ahí se van a quedar. ¿De acuerdo? Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, dice el número 11, 3:11, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, que pisen el agua del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas
que vienen de arriba se detendrán en un montón. Ahí dice claramente, en un montón. El 14 dice: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán puede desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo en la siega, dice, es una nota que tiene la Biblia. Dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Araba, al mar salado, se acabaron, y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar, y todo Israel pasó en seco. Amén. Qué bien, ¿no, hermanos? Ahí se ve cómo el Señor cumplió con su promesa, y todos maravillados de que lo que había hecho el Señor para fortalecerte en la fe. No hay más que pensar en las grandezas de las cosas que hizo el Señor, y sabes que tienes un Dios todopoderoso que te está protegiendo de todo lo que te pueda pasar. No hay un obstáculo, no hay una muralla, no hay un río, no hay un mar que te pueda parar si estás en la voluntad de Dios. Si el Señor te guía hacia un lugar específico, no tengas temor, hermano, haz lo que Dios te mande, porque Él te puede hablar a través de una voz interior con su Santo Espíritu, o te puede dar un sueño profético. Dice el número 4, hermanos, vamos a leerlo. Dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes. Ese lugar lo bendijo el Señor, amén, aleluya. 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo, Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tomad una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan esas piedras? Y le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servían de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Esa es la grandeza de Dios. Para siempre, dice, mostrando el poder y el amor de Dios hacia su pueblo. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de los tribus de los hijos de Israel, y los pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron ahí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arco del pacto, y han estado ahí hasta hoy. Ahí están. Eso hay que verlo, ¿no? Ojalá tuviéramos la oportunidad de ir a Israel. A ver. Listo. De ahí nos vamos a Josué 6:12. Josué 6:12, amén. Dice, y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes llevaban las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Esto ya es la toma de Jericó. Amén, hermanos. Era una ciudad impresionante, con unos muros anchísimos, y la fe en el Señor hizo que reaccionara a Dios
como él pensaba que iban a reaccionar su pueblo, y él hizo lo propio. Él derrumbó esos muros. Y aquí es el momento cuando empieza todo lo que tenían que hacer para mostrar sobre todo su fe en el Señor, y el Señor iba a mostrar su poder. Vamos a releer 6:12, dice: y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero es el shofar, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Estaban ruido, 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 sonando impresionante. El 14 dice: así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Los otros 6 días nada más era una vez. Y el séptimo día dieron 7 vueltas. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, 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 porque Jehová os ha entregado la ciudad. Esa era la señal. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. O sea, iba a ser maldecida la ciudad. Dice: y será la ciudad anatema, o sea, maldición a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén con ella, en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros de que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No se caigáis anatema el campamento de Israel, y lo turbéis. O sea, les está diciendo que no vayan a tomar nada para ellos. El 19 dice: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro... ¿Qué pasó con el muro, hermano? Se derrumbó, el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había: hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mataron todo lo que había ahí de vida, y así era la orden. Gloria al Señor. De ahí, hermano, vamos a irnos a tratar de entender cómo todo tiene un orden. El número que se usa ahí es el 7. Es un número que es sagrado para el pueblo de Israel. Es un número que nos habla de la perfección. Cuando se hace todo conforme dice el Señor, sucede lo que estaba previsto por Dios. Amén. Y a la única que se salvó fue Rahab, como les decía, y fue tomada como mujer por Salmón, y luego fue madre de Boz, la que se casó con Ruth, el que se casó con Ruth, y de ahí vino las demás descendencias, las demás personas que seguían en la genealogía del Señor Jesús, hasta llegar a Él. Gloria a Dios. Fíjese lo que es una persona. Por eso no hay imposibles para el Señor. Mucha gente dice: no, pero ¿cómo usted cree que me va a perdonar Dios? Claro que sí. Dios te va a perdonar si tú realmente estás arrepentido, y tú no importa lo que hayas hecho, el Señor tiene misericordia cuando conoce que tú realmente estás arrepentido de todo corazón, y has pedido perdón y has perdonado a todo aquel que te ha ofendido. Y el Señor eso le dio como premio a Rahab, de ser parte de la genealogía de Dios. Gloria al Señor. De ahí nos vamos a la primera de Corintios 6:9.
Primera de Corintios 6:9. Amén. ¿No lo tienes? Bueno, lo voy a leer. Primera de Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Una pregunta que hace Pablo. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con hombres, con varones, dice aquí, van a ser premiados por nada, van a ser castigados, desgraciadamente, ¿no? Y luego dice 1 Corintios 6:15, tampoco está ahí. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Fíjense qué cosas, ¿no? ¿No sabéis que los injustos no heredarán la tierra? Dice, el reino de Dios. Y luego dice la número 6:15, dice, en 1 Corintios 6:15, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Dice, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Pero fíjese cómo dice aquí claramente, no, y no los haré miembros de una ramera, no. O sea, pero si usted pide perdón habiendo sido una prostituta, el Señor la perdona y puede ser tomada como parte del pueblo de Dios. Gloria al Señor. Es importante leer Josué 2:8-24. Vamos a leerlo. Vamos a ver. Ya lo vimos, ¿no? Vamos a repetirlo para que vean lo que vemos, la actitud de ella. Vamos a explorar lo de Rahab. Dice, ya los había escondido Rahab. ¿Y qué pasó después? Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Ya sabía que esa no era tierra ya de ellos, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y que lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Recuerden que unas tribus de la tribu de Rubén, Manasés, se habían quedado del otro lado del Jordán, y ahí iban a habitar. Pero como iban a tomar Jericó, los guerreros más aptos, bueno, los que eran guerreros del pueblo, de esas tribus que se quedaron allá de aquel lado, vinieron a combatir con sus hermanos, pero no iban a combatir nada más ahí, sino en otros lugares, ¿no? O sea, pues el acuerdo a que habían llegado las 12 tribus, que no se iban a quedar allá aparte de todos ellos, sino que iban a regresar a pelear junto con sus hermanos que iban a atravesar el Jordán. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, dice Rahab, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Está aceptando que hay un solo Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Le dieron una prenda, era un listón púrpura, dicen, un listón púrpura, y que le dijeron que lo atara en la ventana de su casa para que supieran cuál era el lugar donde no debían atacar cuando entraron a destruir a todo lo que había ahí. Y fue la única que se salvó. Y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas en la muerte.
Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. Perdón. Si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella les hizo descender por una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro, y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no se encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Repetí esto porque es importante que se entienda, porque luego no se acuerda uno, ¿no? Dijo algo de Rahab, el hermano, y no lo entendimos. Ya lo leí 2 veces, hermanos. Yo creo que ya quedó como algo más adecuado, ¿no? Vamos a leer Santiago 2, 24 al 26. Santiago 2, 24. Dice la palabra del Señor: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Amén. Estoy buscando, porque yo pensé que se la había puesto a mi hijo y no se la puse, pero yo luego me puse a leer más y dije: le voy a agregar esto, es importante. Es Santiago es Santiago 2, 24. Y fíjese qué bien está esto, ¿eh? ¿Cómo hace referencia a Santiago, el apóstol? Dice: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu, amén, está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hemos oído mucho eso. Muchas personas han escuchado este versículo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Debemos hacer obras, y muchas veces las obras hablan, como dice, yo tengo mucho, desde chamaco tengo muy metido en mi mente que es importante hacer lo que uno piensa, lo que uno dice, y mostrarlo con hechos. Con palabras, muchas veces la gente, como ya el mundo está tan torcido, la verdad que hay gente que dice muchas maravillas y nada más está engañando a la gente, a los que lo están escuchando, y en realidad es muy importante demostrarlo con obras, no nada más con palabras. Por ejemplo, si se hubiera quedado callada Rahab y no hubiera apoyado a los dos espías que envió Josué, pues en realidad no habría habido nada, ¿no? Pero Dios sabía quién era ella, porque Él sabe todo, y sabía cómo iba a responder, porque conocía su corazón de ella, y a través de ella, de una sola persona, fíjese, toda su familia fue salvada. ¿Usted no quisiera eso, hermano? Que usted le responda al Señor con obras, que usted reaccione no nada más diciendo cosas bonitas, palabras, que se aprenda los versículos de punta a punta, y que sepa predicarlos, y que Dios lo use y todo eso, pero si usted a la mera hora no responde a lo que aprendió, entonces no hay obra, y si no hay obra es muerta su fe. Ahí lo dice claramente. Vamos a releerlo. Por vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Dios justifica por la fe y por las obras. Asimismo también Rahab la ramera
¿No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Sí, por obras. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Puede decir, no, yo amo a mi prójimo, yo quiero mucho a esta persona, yo la voy a apoyar o lo voy a apoyar y a la mera no hace nada. Pues puro jarabe de pico, como decía mi mamá. Y es la realidad, ¿no? De ahí nos vamos a releer también Josué 6, 12. Josué 6, 12 al 21. Al 20, perdón. ¿No lo tienes? Ahí está. Vamos a releer esto. Es que es muy importante que no, es que a veces está uno medio distraído y no, como que no entendió toda la cosa como estuvo. Dice, y Josué se levantó de mañana. Es el inicio. Y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. De ahí nos vamos al 16. Y dice en el 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Cómo dice ahí? Os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová. O sea, una maldición. Será maldito ese pueblo. Es bueno ese lugar. Con todas las cosas que están en ella. O sea, tanto la ciudad como la gente que estaba adentro. Y todo lo que había ahí. Hasta los animalitos. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en ella, en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis de alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Gloria a Dios. De ahí nos vamos a Primera de Tesalonicenses 5:1 al 11. Primera de Tesalonicenses 5:1 al 11. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, les está hablando Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. ¿Quién es hijo de luz, hijo de día? Nosotros los cristianos, hermanos. Los que leemos la Biblia y predicamos, estamos haciendo lo que dice el Señor. No somos de la noche ni de las tinieblas, porque siempre hay luz en nuestro corazón. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Es la vestidura de guerra del Señor, de combate. Porque no os ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar a salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, mantengamos viva nuestra, nuestra fe, nuestro amor al Señor, y eso nos va a mantener en el corazón de Dios como personas que hacemos lo correcto delante de Él, y Él nos va a premiar con su bendición y con la vida eterna, hermanos. Es la realidad. Dios premia a sus hijos. A Rahab la integró como parte
del pueblo de Israel, la tomó como una persona parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Y vamos a leer ahorita Mateo 1, del 1 al 17, vamos a leerlo. Fíjese bien. Dice: libro de la genealogía de Cristo, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. O sea, ahí se integra Rahab en el número 5 de la genealogía de Cristo y como parte del pueblo de Dios. Y engendró a Boz. Boz engendró de Ruth. Ruth es otra mujer que Dios tomó para parte del pueblo de Dios. Y qué gran diferencia entre una y otra, ¿no? Rahab, una prostituta redimida por Dios, y Ruth, una mujer buena, santa, por decirlo así, que siguió a Noemí que era su suegra, y la protegió, y luego se casó con Boz, y de Boz, y entre Boz y Ruth engendraron a Obed y a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Otra mujer, esta malvada, que ni siquiera sale su nombre porque al que le dan, lo nombraron como parte del cuerpo de la genealogía de Cristo, es a Urías, ese hombre, un hombre de verdad, un soldado siempre fiel al pueblo de Israel, aunque no era israelí, y que lo mandó matar David, una atrocidad que hizo, y eso la vida le costó a Urías, pero él hizo lo debido siempre. Entonces él forma parte también como una mención especial, aunque como parte de el pueblo de Cristo. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, y Josafat a Joram, y Joram a Usías. Y así se sigue hasta llegar a nuestro Señor Jesús. ¿De acuerdo? Gloria al Señor. Hemos leído cómo la fe de varias personas, hasta Rahab entra ahí en ese grupo privilegiado, pero cómo cuando usted está cerca de personas que buscan al Señor con todo su corazón, como Josué buscó al Señor siempre con todo su corazón, él seguía a un hombre hermoso como era el hermano Moisés, ese hombre que para Dios era valioso, hermoso, porque era un hombre santo, un hombre humilde, un hombre bueno. Y este muchacho desde que estaba chiquillo siempre estaba pegado a Abraham, a Moisés, siempre estaba junto de él. Y cuando Dios no permite a Moisés cruzar el Jordán, nombra al que tomó la estafeta de Moisés, a Josué. Y Josué, hermanos, siguió con su vida en el pueblo y lo llevó, primero que nada, a combatir a los pueblos que están en el otro lado del Jordán. Pero ya sabemos que hubo muchas cosas que Dios no le gustaron del pueblo de Israel, porque era un pueblo muy rebelde. Y pues, pero él siempre estuvo ahí, o sea, haciendo la obra de Dios. Y por esos hombres que son la minoría, por desgracia, en todos los pueblos de todas las sociedades que han habido de Israel, ellos han sido los que han mantenido vivo a ese pueblo, porque mantienen
la misericordia del Señor Jesucristo sobre el pueblo, y por ellos no destruye a todos esos pueblos que son parte del pueblo de Dios, porque ellos lo salvan a ese pueblo. Como decía, le dijo Abraham que si hubiera una persona, y si hubiera uno, yo salvaría a Sodoma y Gomorra. No los destruiría, pero como no había ninguno, nada más de ellos, ¿no? Del pueblo que estaba ahí, no había ninguno. El único que estaba ahí era un forastero, era Lot y su esposa y sus dos hijas. Y al final de cuentas, sabemos lo que le pasó a la esposa de Lot, que ella tenía mucho apego a ese lugar y al voltear fue convertida en estatua de sal. Entonces dice uno, no había nadie ahí. Y por eso luego muchos pueblos son destruidos y no nos damos cuenta por qué. Pero en el fondo sabemos que al final sí es cierto lo que dice el Señor. Porque todo es creación de Dios, no nada más los que viven en Israel, los que viven en Europa, los que viven en Asia, no, toda la creación es hecha por Dios. Y Él siempre corresponde con amor y misericordia a todo aquel pueblo que lo sigue con todo su corazón. Es lo importante que debemos de entender, hermanos. No estamos aquí porque seamos parte de un pueblo privilegiado. Somos un pueblo que ha sufrido mucho, el pueblo de México, pero sabemos que hay gente que está buscando con todo su corazón al Señor y por eso no hemos sido destruidos. Por eso estamos de pie y debemos seguir luchando, pero no con la espada, sino con el Espíritu de Dios. Y Él se manifiesta en la palabra de Dios. La palabra de Dios está en este libro maravilloso, lleno de marcas que le hace uno para que se acuerde uno. Veo mi libro, veo mi Biblia y la abro y veo siempre cosas bonitas. Y dice uno, caramba, ¿cuántos años tengo yo usando este libro? Muchísimos años. Y espero que alguien lo tome en mi lugar y que predique de parte de nuestra familia la palabra de nuestro Padre precioso. Es el sueño de un pastor, pero solamente el Señor sabe qué va a pasar. Como dice uno hace lo que debe de hacer, y mientras hagamos lo correcto delante del Señor, estamos ganando un galardón ante Él, y Él nos lo va a dar cuando sea el tribunal de Cristo. Gracias, hermanos. En este día vamos a darle gracias al Señor. Señor Jesús, te damos las gracias por la bendición de haber escuchado tu bendita palabra y entender que no hay muralla, no hay obstáculos, no hay muros como los de Jericó que resistieran o que resistan tu palabra. Tú tienes a tu pueblo que está luchando por su pueblo. Todos nosotros luchamos por nuestros hermanos, hermanas, primos, primas, toda la gente que es nuestra familia, pero al mismo tiempo por este hermoso país, que nuestro país, nuestro México precioso. Queremos que se levante y tenemos esperanza que con el apoyo de usted hacia nuestro pueblo, Señor, vamos a salir adelante. Gracias, Señor Jesús, por su amor hacia todos nosotros y a todos nuestros hermanos de América. A la patria grande les doy las gracias en el nombre de Jesús por estar buscando al Señor, por estar usando lo que van aprendiendo aquí para ganar almas para el Señor. Hermanos, démosle gracias al Señor porque hay mucha gente que está trabajando para el Señor y con que salga uno cada vez que predicamos ya es ganancia maravillosa para el Señor. En el santo nombre de mi Señor Jesucristo te damos gracias, Padre Santo. Amén, aleluya.